¿Listos? Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la copa del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Este episodio de José en la cárcel tiene una gran cantidad de lecciones. Yo tomé nota y llegué a un número de 12 de ellas. Y precisamente he titulado el mensaje de esta mañana: Lecciones en la cárcel. Lecciones que podemos aprender del episodio en el cual José se encuentra preso en la cárcel donde estaban los prisioneros precisamente del faraón o del rey. Ustedes recuerdan como en el capítulo anterior nosotros vimos la manera como fue acosado sexualmente José por parte de la esposa de Potifar. Él era un mayordomo que ya tenía cerca de 10 años sirviendo en la casa de Potifar, y que tenía la confianza plena de aquel que era jefe de Estado Mayor del faraón, o sea, una persona muy importante y muy poderosa. Pero vino la coyuntura en la cual la mujer de Potifar se enamoró de él. Él no quiso de ninguna manera ser quebrantado en su confianza a Potifar, ni mucho menos en pecar en contra del Señor, y se negó absolutamente, lo que trajo una especie de revanchismo, consecuencia del despecho que sintió la mujer de Potifar, y acusó injustamente a José de que había sido él que había intentado violarla a ella. Potifar, lógicamente, frente al testimonio de su mujer y con el aval de los sirvientes a los cuales ella previamente había convencido de que era así, pues se enoja con José y lo manda hacia la cárcel, a pesar de que lo manda no a cualquier cárcel o cualquier calabozo, sino a la cárcel donde precisamente estaban presos los presos del rey, o sea, una especie de prisión especial. Y en este caso en particular, cuando vemos nosotros que él manda al panadero y al copero suyo preso
cuando Faraón los manda presos, lo manda a un lugar más específico todavía, que se llama aquí la casa, ¿verdad?, donde están los presos del rey. O sea que evidentemente era una especie de prisión muy particular, donde iban personas de alto nivel en el tiempo en el cual era una especie de prisión preventiva, en el tiempo en el cual se dilucidaba cuál iba a ser la decisión final del faraón. Entonces nosotros vemos acá que desde un momento a otro, aquel que ya había salido de la crisis en la cual habían metido sus hermanos cuando lo vendieron como un esclavo, y luego de 10 años de servicio había ganado la confianza y una posición importante dentro de la familia o de la casa de un oficial importante a su vez de Faraón, como era Potifar, ahora de un momento a otro se ve preso. Se ve preso en una cárcel, y en la cárcel se convierte en un siervo de todo el mundo. Y la primera enseñanza que yo pude extraer de este pasaje comienza con el propio versículo, cuando dice aconteció después de estas cosas. Cuando dice aconteció después de estas cosas, está hablando de aconteció después del momento en el cual cayó José en desgracia. Y esta enseñanza es importante. Usted dirá, ¿cuál es la enseñanza? Muy simple, el hecho de que siempre hay esperanza para aquellos que están en la mano del Señor. O sea, siempre va a acontecer algo que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, pero va a acontecer algo pura y simplemente porque nuestras vidas están guiadas por el Señor y Él tiene control de las cosas que suceden. El Salmo dice en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga, porque Él no dejará para siempre caído al justo. O sea, aun cuando los justos ocasionalmente, bajo determinadas circunstancias, Dios permite que pasemos por pruebas, dice, tarde o temprano Él nos va a levantar. Y aconteció después de estas cosas que comenzaron a sucederse unas situaciones mediante el cual José va a terminar siendo exaltado por su confianza a Dios y reconocido por su espiritualidad aún dentro de la cárcel. José no se deprime. José no desea morirse. Ustedes saben que en nuestro país hay una epidemia de suicidio. Cada día aproximadamente hay un promedio de 6 asesinatos y el número de suicidios en ocasiones llega a exceder ese número. Es una situación que es prácticamente incomprensible. Este muchacho criado bajo el amparo y el seno de su padre Jacob, siendo el niño lindo de la familia de 2 hermanos, sin embargo, de un momento a otro se ve en desgracia y en ningún momento vemos que él se decae o se deprime, sino sigue adelante en la expectativa de ver qué es lo que Dios tiene para él. Él no desea morirse, él sencillamente está pendiente de esperar lo que el Señor va a traer después. Y aconteció después de esto que el Señor comenzaría a obrar, luego de haber tenido un tiempo preso y haber conseguido también la confianza de aquel que era el carcelero o el encargado de la cárcel. El Salmo 33, versículo 22, dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Si hemos confiado en el nombre del Señor, siempre hay un mañana, siempre hay otro día, siempre van a acontecer nuevas cosas y consecuentemente no cabe, como no cupo en el caso de José, ningún tipo de actitud depresiva, sino que se mantuvo siempre esperanzado en lo que Dios tendría por delante para él. Y esta es una primera enseñanza, que siempre hay un después. No importa cuán oscuro esté nuestro entorno, siempre tenemos que tener la seguridad de que si estamos en esa condición como fruto y consecuencia de ser fieles al Señor, como lo había sido José, Dios tiene planes y Dios lo está llevando a cabo y siempre va a haber una segunda oportunidad. Después vemos también en los versículos 2 y 3 una enseñanza o una lección adicional. Y es el hecho de que la cárcel se convirtió de un momento a otro en un lugar de encuentro. Y la enseñanza es la siguiente: Dios es un Dios soberano que mueve las vidas y las circunstancias de las personas con el propósito de cumplir el plan eterno que tiene para con cada uno de ellos. La cárcel, ¿quién habría de decir que se constituiría en el lugar de encuentro de un esclavo hebreo menospreciado, caído en desgracia, ¿verdad?, con 2 de los principales oficiales del faraón? Y no diríamos con 2, con 3. Y de un momento a otro diríamos que José había tenido contacto y había tenido, por así decirlo, había interactuado con 4 de las personas más cercanas de Faraón. Su jefe de Estado Mayor, Potifar,
el cual había tenido un buen testimonio de José, y ahora de un momento a otro el que alimentaba y el que daba de beber, las personas de más confianza que tenían que tener los gobernantes en aquella época. ¿Por qué? Por el temor de que pudieran hacerle daño, envenenarle en la comida o en la bebida. El copero y el panadero, el que se ocupaba de probar, de preparar y de dar a comer y de dar a beber al faraón. Pero no solamente eso, sino también el oficial de la cárcel, que es un cuarto. El oficial de la cárcel, donde precisamente el rey mandaba a sus principales cuando por algún motivo quería disciplinarlo o caían en desgracia. O sea que de un momento a otro vemos a Dios manejando las circunstancias, moviendo las vidas de las personas a fin de que hubiera un encuentro muy particular en el lugar que tú menos te lo hubieras podido imaginar. No en el palacio, sino en la cárcel. Preguntaba el Papa, lo vimos nosotros en el periódico, creo que fue de ayer, que inclusive Carlito creo que me lo mandó. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está en el mismo lugar donde ha estado siempre. ¿Dónde ha estado Dios siempre? En el mismo lugar donde estaba cuando José estaba en la prisión, en su trono, gobernando, dirigiendo, articulando cada cosa, al tanto de cada detalle. Y este caso es un caso donde se hace muy evidente esto, que Dios nunca abandona su trono y siempre, de una forma u otra, lleva a cabo su plan y propósito en particular con cada uno de nosotros. Entonces, la primera lección es que siempre hay un después. No podemos quedarnos con una actitud de frustración o de decaimiento permanentemente. Es cierto que las cosas nos golpean y en un momento dado, pues, es como cuando a un boxeador le dan golpes y se noquea y se marea en un momento, pero hay que levantarse y seguir adelante porque Dios tiene, sin lugar a duda, una próxima oportunidad, tiene un después para ti y para mí, mi hermano. Pero además de esto, tenemos que tener la conciencia de que Dios nunca se va de vacaciones, o sea, siempre está en su trono, siempre está en control, y de una manera u otra Él va a mover las teclas a fin de que suceda lo que Él quiere en el momento particular en que Él lo desea. Y en este caso vemos entonces a José ya con una buena impresión causada no solamente sobre Potifar, sino también sobre el jefe de la cárcel y también sobre el panadero y sobre el, ¿cómo se llama el otro? El copero del rey. Esta es la segunda lección. La tercera, ¿cuál es? La vemos en el versículo 4. Y es la siguiente. Servir es la manera más efectiva de tú ganar el aprecio de una persona. Recuerdo hace muchos años un profesor mío de la universidad que me estuvo relatando algunos episodios de su vida, de esta gente muy aguerrida y muy exitosa profesionalmente también. Y durante un tiempo se introdujo dentro del 14 de junio con el propósito de ejercer la política. Y dijo, y yo entré en el partido y a los 6 meses prácticamente todo el mundo tenía que preguntarme a mí sobre las cosas que sucedían en el partido. Y me dice, ¿tú sabes cuál es la fórmula? Dice, simplemente sirviendo. Cuando una persona sirve, automáticamente, inmediatamente comienza a ganar el aprecio de aquellos que son servidos por él. Es algo que tú no puedes discutirlo, o sea que sencillamente se sucede aunque tú no quieras. Y nosotros podemos ver claramente cómo en el caso de José, dice que el versículo 4 dice que el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Llegaron 2 presos privilegiados y José, ven, atiéndeme a esta gente. Era gente que estaban ahí, que no se sabía qué iba a pasar con ellos finalmente. En lo que se averiguaba, el faraón lo mandó a trancar. Y mientras ellos estaban trancados, debían ser atendidos y ser bien atendidos. Y José lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo con diligencia, con el deseo de servir de una manera digna y una manera correcta. Colosenses nos exhorta que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos de todo corazón. O sea, en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, cuando hacemos las cosas debemos hacerlas, dice la Biblia, como para el Señor y no como para los hombres. O sea, y a pesar de que estemos sirviendo a los hombres, porque detrás de nuestro servicio está el testimonio de Dios y además de esto es la manera más eficaz y más efectiva como nosotros podemos ganar también el favor de los hombres. El Señor mismo dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. O sea, dar es la manera como nosotros vamos también a recibir. Y más bienaventurado, dijo el Señor, que es dar que recibir. 3 lecciones de la cárcel. Primero, siempre hay un después. O en otras palabras, una expresión muy dominicana, hay gente más para adelante, ¿verdad?
Pero en este caso es no en cuanto a la gente, sino en cuanto hay Dios más allá. Después Dios está en su trono y Él mueve las vidas de las personas y las circunstancias a fin de Él cumplir su plan eterno. Cuando nosotros no entendemos lo que está pasando, cuando vemos que hay una situación que realmente no se compadece con lo que es lo correcto, lo justo o lo deseable, sencillamente tenemos que estar seguros de que Dios sí está presente y sí está al tanto. Y si nosotros nos vemos en esa situación como consecuencia de ser fieles a Él, aún más podemos confiar el hecho de que Él tiene todo bajo control. La tercera cosa es que si nosotros queremos ganar el aprecio de otras personas, necesariamente tenemos que servir y servir de corazón a esas personas, darnos a las personas, darnos. José hubiera dicho, bueno, yo estoy aquí preso, esto es una desgracia, ahora además de eso voy a estar sirviendo a los mismos que me metieron preso. Bueno, eso era lo que hacía. Y lo hacía con una nobleza tal que llega el momento en el cual le vemos a él la preocupación por el estado anímico de estas personas. La eficiencia de José se notó en la cárcel como se había notado también en la casa de Potifar y como se notará posteriormente cuando él sea quien gobierne todo Egipto. El dominicano no es así normalmente. Trata de salir del paso, de buscar cómo con el mínimo esfuerzo consigo el máximo de ventaja o beneficio. Pero no era la actitud de José. José era un siervo, él era un siervo estando en una posición encumbrada o estando en una posición de esclavo. La cuarta enseñanza que yo veo, la cuarta lección de la cárcel de José, la vemos en el versículo 5. Dice que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño y cada uno su propio sueño en una misma noche. Con cada uno de esos sueños tenía su propio significado. Y yo diría que este es un enunciado sencillo el que voy a dar ahora, y es el hecho de que un sueño puede perfectamente bien constituirse en un evento favorable. Dios utilizó los sueños en muchas ocasiones para traer revelaciones durante el Antiguo Testamento. Y no hay ningún problema. Hay gente que me dice, pastor, ¿usted cree en los sueños? Bueno, yo creo en los sueños en la medida que se compadecen con lo que la Sagrada Escritura y la revelación del Señor dice. Si tú me dices algo que contradice lo que la Biblia dice, yo soñé tal cosa, y eso es contrario a los principios bíblicos, sencillamente no creo que venga de parte del Señor ese sueño. Tal vez viene simplemente de una indigestión que tuviste durante la noche, ¿verdad? Pero si por el contrario tú me dices algo que es consono, que va de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura dice, entonces lo más que yo podría decir, bueno, lo que está es simplemente diciendo tú lo que ya la Biblia dice y tómalo como una confirmación de que es la voluntad de Dios. En otras palabras, sí, es cierto, Dios puede hacer de un sueño un evento favorable. Cuando su lectura y su interpretación pues son cónsonos, sintonizan con la revelación y el propósito de Dios, entonces sí podemos aceptar el sueño. En este caso era un sueño que Dios había puesto y no solamente había hecho que soñaran el copero y el panadero, sino que los había inquietado como consecuencia de eso. Y vamos a ver que es el mismo patrón que sucede cada vez, y luego va a ser con Faraón, y lo vemos también con Nabucodonosor, y lo vemos cada vez que alguien tuvo un sueño y ese sueño no los dejaba tranquilos, porque venía de parte del Señor a fin de que ese sueño no se olvidase, sino que definiese en ese momento cuál era el plan del Señor y se lo revelase a sus siervos. Vemos entonces esta enseñanza. En cuanto a los sueños, sí, sueño cónsono con la voluntad de Dios. Dios estaba revelándole, como le había revelado antes al propio José, lo que habría de ser la situación futura cuando su padre y su madre y sus hermanos y todos vendrían a postrarse delante de él, cosa que todavía no ha sucedido en la lectura que nosotros tenemos. Pues Dios le estaba mostrando en ese momento una visión futura, profética, que habría de cumplirse al pie de la letra. Y en ese sentido, pues no hay ningún inconveniente cuando nosotros, pues, recibiendo un sueño, ese sueño confirma la voluntad de Dios que nosotros creamos que viene de parte del Señor. Vemos aquí entonces que el Señor utilizó, despertó, inquietó el espíritu de estas personas a fin de que ellos se llegaran a inquietar, entristecer por el hecho de no saber qué significaba este sueño. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es el hecho de que esta situación o esta coyuntura pues va a ser usada por Dios de una manera que vamos a enfatizar en un momentito. Pero
La próxima lección que vemos, siguiendo siempre el orden del texto, es el hecho de que el corazón del siervo está siempre pendiente a aquellos a los cuales sirve, a los demás. Por ejemplo, nosotros vemos que José va por la mañana e inmediatamente se da cuenta de que los rostros de ellos están decaídos. ¿Y por qué? Porque estaba pendiente de ellos. La mayoría de las personas, aún los cristianos, pecamos muchas veces de estar tan centrados en nuestra problemática, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra salud, en lo nuestro, que nos parecemos a todo, menos a lo que el apóstol Pablo alababa en Timoteo. Cuando hablando de Timoteo decía que él siempre estaba pendiente a los demás y no buscando solamente los intereses propios. Es el espíritu y es la manera como debemos actuar los creyentes. O sea, nosotros no debemos ser egocéntricos. Dios permite al creyente tener una sensibilidad especial para percibir la necesidad espiritual de otra persona. Y precisamente eso es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos estar atentos a las necesidades de los demás y hacer las cosas no por contienda ni por vanagloria, no por egoísmo, no por interés, sino simplemente para servir a los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos. Pero dice luego, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. José estaba en la cárcel y él estaba pendiente no solo a cumplir su servicio, atendiendo las necesidades perentorias de los prisioneros que le habían asignado, sino además de eso estaba pendiente del estado anímico de ellos. ¿Por qué están decaídos sus semblantes? Esto es realmente algo que habla del corazón de José. Él le preocupaba no simplemente el estar bien o quedar bien o cumplir o salir del paso, sino que le importaba realmente las personas. Muchas veces no somos capaces de reflejar esta actitud que es propia del siervo al que se refiere Isaías en el capítulo 53, el siervo sufrido, y que pretende ser nuestro modelo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, que dejó su gloria y vino aquí para salvarnos a nosotros, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, y se ofreció en una cruz para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de ser salvo confiando en Él una vez y para siempre. Lecciones de la cárcel. Siempre hay un después. Dios mueve las vidas y las circunstancias soberanamente a fin de que sucedan las cosas que van de acuerdo a su plan. Servir es la manera más efectiva de ser apreciado o estimado por los demás, de escalar en la sociedad, en el medio donde nos desenvolvemos. Dios, claro que puede utilizar los sueños, y en ese sentido solamente tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios. Y la quinta enseñanza es que el corazón de un verdadero siervo, como es el caso de José, está siempre pendiente a las necesidades de los demás. La sexta enseñanza que yo veo acá está relacionada a la situación o la coyuntura en la cual se encontraban el copero y el panadero. Ellos estaban ansiosos. Y muchas veces nosotros desaprovechamos oportunidades preciosas que el Señor nos pone por delante cuando nos encontramos con personas que están pasando por una situación de estrés emocional, de ansiedad, en las cuales Dios les ha colocado precisamente con el propósito de que ellos miren hacia arriba y busquen de Dios. Y en ese momento pasamos nosotros por al lado y no somos capaces ni siquiera de señalarle el lugar donde encontrarle. ¿A qué me refiero? A que no hay mejor ocasión para introducir a los incrédulos delante de Dios que cuando estos están pasando por una experiencia que es inquietante en términos personales para ellos. Cuando un incrédulo está pasando por esas situaciones de tensión y de estrés en la cual Dios los coloca, es el momento ideal para traer a colación a aquel que es soberano y aquel que puede darle mucho más allá de lo que ellos esperan, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Cuando nosotros tengamos por delante la oportunidad, debemos estar pendientes y aprovecharlas. José lo hizo así. José lo hizo. Dice la Escritura que nosotros debemos estar siempre dispuestos a presentar con mansedumbre y reverencia razón de aquel que demanda o aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, del hecho de que nosotros tenemos a Jesucristo y estamos esperanzados siempre en Él.
Y estas oportunidades el Señor las da. Y el copero y el panadero en la cárcel, luego de ese sueño, era un momento ideal para predicar el Evangelio. Un momento ideal para decirle, hay un Dios del cual son las interpretaciones. Y eso es precisamente lo que hace José. Cuando ellos dicen, estamos así porque no hay quien nos interprete el sueño, dice, pero de Dios es la interpretación. Y fue el momento de José testificar de su Dios y de no atribuirse él la virtud o el poder de ser intérprete de sueños, sino por el contrario, dirigir la atención de aquellos que estaban en necesidad y en ansiedad hacia aquel que es quien realmente tiene la sabiduría y el poder para resolver las situaciones. Y eso hace también. O sea que una de las lecciones de la cárcel es precisamente que no hay mejor momento que ese, el momento en el cual el incrédulo está pasando por una experiencia de estrés emocional o de ansiedad o está inquieto. Y nosotros debemos estar al acecho de esas oportunidades y aprovecharlas simplemente para decir, hay un Dios que interpreta los sueños, son de Dios los sueños. En otras palabras, hay un mensaje de parte de Dios para ti. La séptima lección que yo veo acá está en el versículo 12 y versículo 13. ¿En qué consiste esto? En la misma interpretación. Interpretar a Dios, ustedes saben que es un privilegio. Hermanos, atiendan esto que les voy a decir ahora. Dice la Escritura, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estoy citando Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. No te alabes en tu riqueza, no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu valentía. Si en algo tú debes alabarte, en otras palabras, si hay algo que tú debes procurar y debes poner y puedes decir yo lo tengo, es la capacidad de discernir a Dios, de entender a Dios. Y es un privilegio que solamente tienen aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones. Aquellos que tienen, como dice la Escritura, la mente de Cristo y que son capaces de discernir la voluntad de Dios. Y es un privilegio muy importante. Si hay algo que yo le pido a Dios es, Señor, ayúdame a discernir tu palabra, ayúdame a entender. Cada semana cuando me paro delante de ustedes he estado orando al Señor para que me conceda discernir cuál es la enseñanza que Él tiene detrás de estas líneas, de estas letras, para su iglesia local. Y es un privilegio tremendo poder interpretar a Dios. José sabía interpretar a Dios. ¿Cómo? Él sabía interpretar a Dios. Las interpretaciones eran de Dios. Y él sabía interpretar las interpretaciones que eran de Dios. Él sabía leer la mente del Señor. ¿Y saben qué? Aquí está la mente del Señor. Aquí está. Lo que pasa es que tú puedes leer letra muerta o puede ser vivificante completamente y espiritual para ti. Todo depende, como le decía Pablo a los Corintios, de que tengas o no el discernimiento ejercitado en el conocimiento del bien y el mal. Que estés adiestrado, que te hayas empeñado y que diariamente, regularmente, consecutivamente, consuetudinariamente, intensamente, profundamente, prioritariamente, te intereses y procures entender la mente de Jehová. En otras palabras, te cifres tu atención sobre las Sagradas Escrituras. Una de las lecciones de la cárcel es el hecho de que José tenía un privilegio que no tenía más nadie. Era un preso en desgracia, pero un preso privilegiado. No porque era el que había ganado la confianza del jefe de la cárcel, sino porque Dios le había concedido a él algo que iba mucho más allá de eso. La capacidad de entender su plan, entender su sueño. Estamos hablando de lecciones de la cárcel. Ya voy a la octava. Voy a avanzar, voy a ir más rápido ahora. La octava lección es que nosotros no debemos ministrar a cambio de favores. Mas, sin embargo, es correcto apelar con la verdad a nuestro favor.
José les dice en el versículo 12, esta es su interpretación: los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te restituirá tu puesto y darás la copa de Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y a consecuencia de eso, en el versículo 14 le dice, acuérdate de mí cuando tengas este bien. José no le dijo, yo te voy a revelar el sueño con tal de que cuando tú estés de nuevo donde Faraón, tú hagas que me saquen de la cárcel. No. Él le reveló el sueño porque sencillamente era la misión que el Señor le había encomendado en el momento. Él testificó de un Dios el cual era quien descifraba los sueños. De hecho, causaba los sueños. En otras palabras, presentaba de antemano lo que habría de suceder en el futuro. En otras palabras, era soberano sobre el futuro de los hombres, y en particular sobre aquellos 2 funcionarios del faraón que estaban presos. Pero sin que esto fuera algo que lo hiciera meritorio o que él reclamara mérito en consecuencia de eso, sin embargo, él aprovechó la oportunidad para apelar. Pero apelar en base a qué argumento? Al argumento de que yo te hice un servicio espiritual y en consecuencia tú debes recompensarme. No, de ninguna manera, sino simplemente apelar en base al hecho de que él sabía que era inocente. Estaba sencillamente utilizando la verdad, y así lo dice: fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí nada por lo cual me debían poner en esta cárcel. Él apela a la memoria de un desmemoriado, de alguien que no se va a acordar luego, hasta el momento en que Dios se lo recuerde. En otras palabras, nosotros vemos que él no utilizó el privilegio del Señor para lucrarse o beneficiarse de ello, independientemente de que haya clamado con la verdad buscando justicia. La próxima enseñanza o la próxima lección está en el versículo 16, cuando dice que vio el jefe de los panaderos que había interpretado para bien. Y en consecuencia dice, yo también soñé. Hay gente y gente, ¿no? El primero de ellos, el jefe de los coperos, dijo, bueno, mi sueño es el siguiente. Y claramente abrió su corazón y dijo lo que tenía guardado. Pero este observó primero, dijo, déjame ver para ver. Ah, está profetizando bien, entonces yo le voy a contar ahora mi sueño. Y esto es muy interesante. Es interesante desde 2 puntos de vista. O sea, la persona que ama la verdad, busca la verdad, no importa cuál sea el resultado de esa revelación. Pero este no es el caso de ninguna manera de este panadero. El panadero dice, bueno, porque yo veo que él está profetizando para bien, entonces yo le voy a contar mi sueño. Nosotros no podemos de ninguna manera ocultarle la verdad a las personas, ni acomodarle la verdad a la persona con tal de agradar al oyente. A veces me dicen, pastor, yo quiero que usted le predique a fulano, sultano, pero no le hable de tal cosa, cuidado, no le mencione tal otra, no le vaya a decir tal cosa, que no vaya... O sea, quieren articular las cosas y dirigirlas de manera tal de que sea agradable a la persona que va a oír el mensaje, lo que vaya a oír. Y en este caso en particular, nosotros vemos que este hombre tenía una enfermedad terminal, o sea, una enfermedad de muerte. El panadero iba a ser ejecutado. Y José simplemente le dice la verdad. Le dice, dentro de 3 días, el faraón va a arrancar su cabeza de arriba de ti. Y las aves van a venir y se van a comer tu cuerpo. Las aves de rapiña. ¿Qué mensaje tan fuerte? El Señor nos dice a nosotros que cuando Él le diga al impío, de cierto morirás, nosotros tenemos que amonestar al impío. Porque si nosotros no amonestamos al impío y le decimos, de cierto morirás a consecuencia de tu pecado, dice que el Señor nos va a demandar a nosotros la sangre de ese impío. Pero sin embargo, si nosotros le amonestamos, estamos cumpliendo con nuestro deber independientemente de lo que Dios soberanamente determina hacer con él. Hay personas que no les gusta ir al médico. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que el médico le pueda decir. Y es muy frecuente ver a una persona con una enfermedad terminal y la propia familia dice, no le mencione nada de su enfermedad. No se le puede decir que se está muriendo o que se va a morir. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es mucho más misericordioso nosotros advertirle al pecador de su condición y del destino que le espera, que quedarnos callados y que de un momento a otro abra los ojos en el infierno.
Es así. Hay personas que solamente quieren oír si es grato el sonido a sus oídos. Pero la misión del siervo de Dios, del profeta de Dios, del mensajero de Dios, la tuya y la mía, es decirle a los hombres que deben arrepentirse y convertirse al Señor Jesucristo de todo corazón para que sean borrados sus pecados, porque si no, les sucederá como a Lázaro, como al rico, que mientras que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, dice la Escritura en Lucas capítulo 16, que cuando él abrió sus ojos, dice, estaba en tormentos. Abrió sus ojos en tormento. Cuando tú le dices a una persona la verdad, él tiene la oportunidad de recapacitar, de arrepentirse, de buscar de Dios, de clamar por misericordia. Pero si no, ustedes saben cuál es mi encono mayor, y tal vez la palabra no debería mencionarla, pero es realmente lo que siento. Encono significa, Oscar que siempre dice que yo busco palabras raras. Encono significa pique. ¿Saben lo que significa pique? Tener pique. Mi pique mayor con la religión oficial de la República Dominicana es el hecho de que ocultan la verdad de aquellos que van a caer en el mismo hoyo que ellos y van a abrir los ojos dentro del infierno. Con subterfugios. No que la Virgen, no que los santos. Cuando solamente en Cristo hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hay que decirle a los hombres, pero oye, ¿y cómo lo va a tomar? Mira, el faraón va a arrancarte la cabeza dentro de 3 días. Tu cuerpo va a ser despedazado. Tenía que decírselo. ¿Por qué? Porque esa era la misión de él como siervo y profeta de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Nosotros compartimos, convivimos con personas que van a abrir los ojos y de un momento a otro van a estar en tormentos. Literalmente dice así, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. El caso de Rico, capítulo 16 de Lucas, Rico y Lázaro, se recuerdan la historia de ellos dos. Y tenemos que decirle la verdad. Y una de las enseñanzas es esa, que a pesar de que hay personas que no están dispuestos a oír sino lo que les agrada, dice, nosotros tenemos un deber que cumplir. Y ¿saben algo? La palabra de Dios se va a cumplir de una manera u otra y con detalles. Se sucedió así, nosotros sabemos, lo relata la historia bíblica, de que al tercer día este panadero fue ejecutado por el rey. Hizo ahorcar al panadero, dice el versículo 22, como lo había interpretado José. 2 lecciones más y terminamos esta mañana. La 11ª. No podemos poner nuestras expectativas en los hombres. Versículo 23. El jefe de los coperos, ¿qué dice? No se acordó de José, sino que le olvidó. El profeta Jeremías decía, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y habitada y deshabitada. En contraste dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. No debemos poner nuestras expectativas en los hombres. José se ilusionó. Él dijo, acuérdate de mí. Mira que yo estoy aquí en una situación en la cual no debería de estar, porque yo no he hecho nada, ni lo hice allá, me robaron, me hurtaron, y aquí no he hecho nada. Y yo me imagino la ilusión en el corazón de José. Ahora este hombre va, cuando dentro de 3 días, ¿verdad?, vea lo que sucedió, él seguramente se lo va a referir a Faraón, va a interceder por mí, me voy a ganar el favor de él. No fue así, no fue así. Lo que dice el texto fue pura y simplemente que él se olvidó de José.
Se olvidó por completo de José. Esto sería así hasta 2 años después. En el capítulo 41, el versículo 1 dice que aconteció que pasado 2 años, entonces fue Faraón que tuvo un sueño. Y en esa coyuntura en el cual el faraón está buscando que él interprete su sueño, entonces dice el copero, anda, ¿verdad? El copero, el panadero. No, el copero. ¿Verdad? Ahora reconozco que falté a esa promesa que hice. Y se recuerda entonces en ese momento, en el momento preciso en que Dios quiso, porque esta es la última enseñanza. Dios tiene su tiempo para todo. Dios estaba forjando en la cárcel a José. Fíjense que las cosas se iban agravando sobre su vida. De ser niño príncipe en su clan, en su familia, a ser esclavo, cabeza de una casa de familia, por así decirlo, mayordomo de esa casa de familia, a ser entonces ahora, en un estado más bajo, siervo de los presos de una cárcel. Y todo esto es parte, como nosotros sabemos bien, del plan de Dios para encumbrar a este hombre y que las características que lo hacían de él una persona excepcional, como predicamos hace una semana, más que dilucidarse o difuminarse es la palabra, más que difuminarse, se fuesen afianzando, se fuesen enfatizando, se fuesen remarcando aún más. Nosotros tenemos una historia contemporánea similar a ese, el caso de Mandela, ¿no? Fueron 27 años que estuvo en la cárcel. Mandela merecía estar preso en cuanto él era un terrorista. O sea, él lo metieron en la cárcel por terrorista, por rebusero y terrorista. 27 años después fue el hombre que trajo la conciliación a un país tan grande, tan conflictivo como Sudáfrica. Dios trabajó en su vida y lo utilizó. Y lo llevó a la presidencia del país. Y finalmente lo utilizó para ser conciliador, echar a un lado el apartheid y permitir que hubiese de nuevo, pues por así decirlo, un Estado con un mismo trato, sin privilegios y sin excepciones. En este caso en particular, Dios estaba forjando a José en la cárcel. Estaba forjando a aquel que habría de ser el Salvador de Egipto y de Israel. Estaba forjando a aquella persona que sin resentimiento, años después, le diría a sus hermanos, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo volvió para bien. Sin resentimiento de ningún tipo. Dios estaba formando a alguna persona que reconocería a Dios en todas las etapas de su vida y le atribuiría a Dios su propia fortuna. Dios estaba forjando a una persona que vendría a ser jefe y gobernador de aquellos que en alguna época fueron sus jefes y sus gobernadores. Vendría a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Vendría siendo el gobernante de la nación más poderosa del mundo, el primer ministro, o sea, el ejecutivo de la nación más poderosa del mundo en su tiempo. Cualquiera que sea la situación en la cual tú te encuentres ahora, tienes que recordar que Dios está llevando a cabo su plan. La está llevando a cabo sobre tu vida, sobre la de tu familia, sobre todo lo que te envuelve a ti, aún sobre esta nación en la que vivimos. Dios está llevando a cabo su plan sin lugar a dudas. Y a pesar de la maldad que nos rodea y de las injusticias que nosotros cada día vemos y experimentamos y de los peligros a los cuales estamos expuestos, Dios está en su trono. Y el Papa debería de saberlo. Es natural que no lo sepa. Pero Dios está en su trono. Y si estamos bajo la voluntad perfecta de Dios, no tenemos ningún motivo por el cual nosotros perdamos la esperanza. Debemos esperar siempre en Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 42, 2 veces tiene esta expresión. El Salmo 43 también, 41, 43, 42 y 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lecciones en la cárcel.
a modo de resumen. Repito. Primero, siempre hay un después. Aconteció después de esto, de estas cosas. Segundo, Dios mueve las vidas y las circunstancias que rodean a las personas de modo tal que Él cumple su plan eterno. Desde la eternidad tiene un plan y lo va a llevar a cabo. En tercer lugar, servir es la manera más efectiva de ganar el aprecio de los demás. ¿Quieres ganarte el aprecio de alguien? Sírvele. Cuarto, Dios puede hacer de un sueño un evento favorable, siempre y cuando ese sueño vaya acorde con su revelación en la palabra de Dios y con sus propósitos. Quinto, el corazón de un siervo va a estar siempre pendiente del bienestar de los demás. El que no tiene corazón de siervo no lo va a lograr. Sexto, no hay mejor ocasión para introducir a los incrédulos delante de Dios, delante de Jesucristo, que cuando estos incrédulos se encuentran en una situación de ansiedad o de estrés. Séptimo, el poder interpretar a Dios, vamos a decirle, entender a Dios, es un privilegio que está al alcance de nosotros los cristianos, y en consecuencia nosotros deberíamos cifrar nuestra prioridad en ello, en entender la mente del Señor. Octavo, no debemos nunca, como no lo hizo José, ministrar a cambio de favores, aunque no hay nada incorrecto en el hecho de que nosotros apelemos, siempre y cuando sea con la verdad, por alcanzar un favor que nos corresponde. Noveno, hay quienes solamente están dispuestos a escuchar las cosas que les agradan. Esto es tan simple como eso. Sin embargo, nosotros tenemos que decir la verdad, y sobre todo, porque es la única manera como podemos manifestarle agrado a las personas. Si tú amas a una persona, si te agrada a una persona, predícale la verdad, predícale el Evangelio. Décimo, la palabra de Dios se cumple siempre con detalles. No voy a abundar sobre esto. Onceavo, nunca debemos poner nuestras expectativas en las manos de los hombres. Nunca. Eso no implica que tú no vayas al médico, eso no implica que tú busques un abogado, pero tenemos que estar presentes que es con el de arriba que tenemos que hablar. Y nuestra confianza tiene que estar en Jehová y no en los hombres. Y finalmente, con esto termino, el resumen: Dios tiene su tiempo para todo. José todavía estaría 2 años ahí, olvidado completamente del copero, sirviendo hasta que llegara el momento específico en el cual Dios, habiéndolo preparado, lo iba a llamar y lo iba a sacar de la cárcel para colocarlo en la posición más cimera dentro del imperio más poderoso de su tiempo. Estas son lecciones que yo quise compartir con ustedes en esta mañana, para concluir que si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, en consecuencia, nunca debemos perder las esperanzas. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por enseñarnos con tu palabra, Padre. Queremos rogarte, Señor, que tú en el momento oportuno, Señor, las traiga a nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y que nos ayude, Señor, a emular el ejemplo de José, permaneciendo fiel a ti, cualquier fuera que sus circunstancias, Señor. Bendícenos en este día, permite que esta tarde podamos tener también un culto que sea de tu agrado, Señor, y que podamos, Padre, congregarnos nuevamente y aprender de tu palabra. Te rogamos que nos despidas ahora con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano.